Uno, Raquel. ¿Dónde te encuentras? En un punto de extremo. ¿En el planeta Tierra holográfico estás? Sí, un punto de extremo sería mm, estar en la reserva, en protección, pero es un punto extremo donde observo muchas secuencias de Secuencias. entidades. Hay mucha entidad en el entorno. En el Liana suboetérico se encuentra en una línea de tiempo donde está ubicado o en un túnel, en una cueva, pero esa cueva tiene un extremo donde se ingresa, normal como si estuvieras explorando una cueva. Al ingresar esa cueva tiene un campo magnético que atraviesa un portal y al atravesar el portal se dirige a un tiempo y espacio que uno no envejece. Pero hay muchas secuencias de entidades, hay mucha entidad acá en todo el entorno. La observan a la parte etérea de la paciente Eliana, la observan, la siguen. Sí, ella se encuentra atrapada ahí, el etérico se encuentra atrapado. Está como si fuera un murciélago. Hay mucha gente colgado acá, colgado pero de los pies, pero es como si la misma energía del pie está pegado por una energía de un material como metal, pero en realidad no es un metal, es como si tuvieran todo las mismas composiciones del cuerpo físico y está ubicado y se pega ahí el pie por cada uno de ellos. Y hay muchos Invertidos. invertidos como murciélagos. Duermen. Están dormidos. De niños, ancianos, mujeres. De todas las edades. ¿Qué es esto? ¿Un laboratorio? No es un laboratorio. Es es una máquina gigantesca, Una máquina. donde ellos le extraen su energía endoplasmática a todos. Bien. La parte etérea sigue recorriendo, se da cuenta que están todos boca abajo. La parte etérea de Eliana. No se observa a ella así. Sí observa que camina hacia sería no la cueva, sino un túnel. No le muestran, como estás observando, personas atrapados, sus pies invertidos. No lo muestran así a la parte etérea. No observa esa parte. ¿Y a dónde va la parte etérea? Cruzó ese portal, un portal que dices que no envejece, cruzó ese portal. Si atraviesa ese portal y observa ella todo lo que es esa cueva y que conduce a otro canal que sería el túnel
y a lo lejos ve la luz, que supuestamente ve la claridad del día, y su sentimiento es cruzar ese túnel. ¿Y lo hace? ¿Cruza? No, no llega a cruzar porque se detiene en ese lugar, lo detienen y ella lo tienen colgado y le dice que todos estamos para eso. Se hablan uno a otro. Cada persona se habla. Ya despertaron, se van hablando entre... Personas etéricas que dicen, todos estamos para eso, para cruzar eso. Cuando se abre, es como una puerta que ellos saben que es invisible y portal. Cuando se abra la puerta ingresaremos. Hay que correr, dicen. Todos dicen, hay que correr, correr, correr lo más rápido que pueda para llegar a la luz, le dicen. Pero le mienten porque no es una luz verdadera. Están cruzando a la cuarta dimensión. Y esa es una extracción de energía que hace esta máquina. Sí, la presión en el pecho es muy fuerte, hasta el punto de sacarte el aire, o sea, dejar de respirar. Y después duermen todos. Sí. Con esa extracción de energía. Así es. Bien, Raquel. ¿Algo más que observas allí? Y le hacen ver que ellos caminan, se sientan, esperando el momento. Y ya que no se abre, dice, bueno, regreso mañana. Y así están, pero en realidad ya su etérico lo han... Pero una cosa quiero que recuerde, Eliana, de lo que escucha esto, que no es el etérico completo, sino es un pensamiento de ella, es una energía. Una energía. No es su etérico real, es un sentimiento y un pensamiento que es una energía que logra conectar estas entidades para poder alimentarse de todas estas personas que se encuentran. Algunas personas sí les corresponde a estas entidades y por eso le hablan en el oído, le dicen que tendría que ya estar muerta y le da ese sentimiento a que no tiene que vivir. ¿Y qué es lo que hace acá? Que allá va a estar mejor. Así es como, y le quieren hacer cruzar ese túnel. Así es como ha manifestado en los puntos donde medio dormida interpreta claramente que una entidad le está diciendo se arrepiente de no haberla matado a Liana hace varios tiempos atrás y que es una sucumbera de palacios. Sí, la entidad es un gris que tiene cara de rata. Un gris cara de rata. Sí, ese es lo que está permanentemente en él. Le murmura en el oído. Y después que los diferentes energías que le atraviesan, tienen como sería como una tablet, no una computadora, una tablet. Tampoco no es como un teléfono porque es grande. Entonces se manipula y de ese sale como una energía y atraviesa sus sienes, como ella dice. Algo me atraviesa, es una energía que atraviesa y la paraliza. La paraliza en esas... Sí, en ese estado donde se encuentra colgada y para que le dé el entendimiento más que todo y que ella escuche todo lo que le van diciendo. Y manifiesta que esas ondas, como lo manifiesta así, le atraviesan de una sien al otro lado, que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte lo manifestado, que lo que está haciendo es tratable mediante esta entidad. Claro, tanto es el dolor que en esos momentos ella piensa que quiere morir, pues es lo que quiere. Lo programa. Programaron esto de ese pequeño pensamiento en su parte tierra donde le están largando esa información. Sí, igual lo que es la opinión.
La pineal también lo tiene como si fueran encapsulado, pero no en el cuerpo físico. Todos realizan en el etérico para que cuando el etérico regrese sienta toda esa manipulación. Tiene rechazo ya a la comida, eh, no tiene pues un parámetro de equilibrio, ¿no? Como o sea, lo que está haciendo este tío está desequilibrándola. eh, A vivir un es- día a día feliz, aunque no tenga nada, pero que disfrute la última vida que tiene. Eso es lo que muchas veces nosotros como seres de luz ya vamos pensando, aunque sea poquito, pero le vamos dando esa alegría y ese confort al que se encuentra en nuestro entorno, porque sabemos que llegará nuestro momento y saldremos de este lugar. Bien. Eso es lo que le detiene su felicidad, aunque sea poquito, pero le detiene, Ujú. le saca esa parte. ¿Algo más que observas? Toda la línea de tiempo que le va haciendo ver y le cansa, porque le lleva y le hace correr, 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 correr. Y después le proyecta. Bien. Descríbelo cómo es esta entidad, qué tamaño tiene. Tiene 1,70 m. Es con cabeza de una, como una rata. Sí, cabeza de rata y todas las entidades que se encuentran acá son de diferentes, son grises, pero de diferentes tipos de hibridaciones de reptiles, insecto, cútulo, Anunnaki y así. Toda una mezcla de las entidades. Sí, pero más hay insectos. Insectos como controlar la energía de uno por medio de las antenas. Las antenas ellos controlan la energía del otro porque sienten rápido. Entonces utilizan a los insectos. Hay muchos insectos, demasiado. Insectos científicos que están aquí. Sí, y insectos que nos envían a nosotros como grillos, mosquitos, cigarra, otros cucaracha, langostas, todo lo que haga sonido. Y realmente cuando estas cigarras en conjunto empiezan a... Y, y tiene una molestia como en la ingle, que sería nuestro intestino grueso, que transmite a la conexión al intestino delgado. Sería el costado de lo que es el ombligo hacia el lado derecho, como a 4 dedos. Sientes la molestia. Sí, Vamos a empezar, Raquel, esta rata, esta es su nombre. ese es lo que rechaza la La alimentación. alimenta. ¿Cómo se llama esta entidad híbrido gris rata? Este es el que comanda acá. Sí, RKC. Y es como si tuviera, Número. no, la simbología de la música, las notas musicales. Está en fa y sol. 2 puntos, de 2 puntos, son línea. Y las notas musicales donde ubica, es como una C que va, tiene así, tiene como una colita. Esa colita tiene varios puntos más, como serían 3 notas musicales más 2, el último. Y en el último tiene una numeración de
123. Es una creación sintético, biológico. Es la mitad y mitad, sintético y biológico. Por eso que tiene numeración como sintético, ¿no? Sí, Entonces el RKC Fa Sol 123. sí, Así se llama. así se llama. Bien. 123 le dicen. 123. Bien, Raquel. Vamos a regresar, Raquel, atrás, ¿de acuerdo? Has observado en la pantalla todo esto, ¿no te detectó ninguna entidad? No, no estoy adentro todavía. Regresa atrás, Raquel, cuando la parte etérea está en este estado. Regresa a lo que ha sucedido, cómo sucedió, cuál es ese vector de entrada. Atrás, Raquel. 3, 2, 1. ¿Cómo sucedió este evento hacia Liana? El 24 del mes pasado. 24 de noviembre. Sí, correcto. ¿Cómo sucedió? Como a las 7 de la mañana. Vea esos inicios, cómo pasó todo esto, qué provocó esto. En toda la madrugada que ya le ha costado dormir y que se quedó dormida después, estaba molesta. Molesta con Claudio, molesta Con su entorno, con su entorno, que son personas que se encuentran. Y se ha dormido de esa manera. Y empezó a caminar y recorrer. Tengo que encontrar la manera de salir de acá, dice. Y voy para atrás. Voy para atrás buscando qué es lo que tengo que realizar. Y yendo para atrás es donde ubica. Hay un espectro, está en su camino, se pone en su camino y le dice, ¿qué estás buscando? Algo que me haga salir de acá. Yo te puedo ayudar, le dice. ¿Y tú cómo me vas a ayudar si también estás atrapado acá? Le dice. No, yo no estoy atrapado acá. Yo estoy acá porque yo quiero. Yo soy el guía para que salgas de donde, todo lo que llegan para que salgan de donde se encuentran. ¿Y cómo se manifiesta ese espectro? ¿Como su forma real o se manifiesta camuflado como... Como un ser humano, como un ser bien humano? vestido, no tiene ropa andrajosa ni nada, está bien vestido. Bien, continúa. Que dice que está él allí por su voluntad. Sí, pero Liana se da cuenta, hasta en su consciente que es su etérico, ella se da cuenta que no, él no es el real. Le dice, ¿tú cómo me piensas ayudar si también estás atrapado acá? Se da cuenta que él también está atrapado ahí. Pero lo que pasa es que él quiere entrar en el cuerpo de ella para alimentarse de ella. Porque él no quiere soltar esta vida. Bien. Hablamos de un desencarnado, entonces. Sí, ¿Qué es lo que manifiesta que está en su vivienda? ¿Lo ha seguido hasta la vivienda? sí, se encuentra ahí. Está en una de las habitaciones. No, recorre toda la casa, atraviesa las paredes y recorre y se encuentra con ella. Y cuando él quiere, ingresa en el cuerpo de ella
y se alimentan no solamente de ella, sino también de Claudio. En un momento la gatita lo rechaza. En ese momento es cuando la entidad y el serial desencarnado está dentro de ella. Pregúntale cómo se llama al desencarnado. Dice, ¿para qué quieres saber? ¿Me quieres hacer daño? Dice. Queremos conocerte porque tú tienes esa facultad, facilidad de estar trasladándote dentro de la vivienda de Liana. Ingresas a los cuerpos sin la autorización de ellos. Dice que mucho le ha costado lograr hacer eso para no tener que ser atrapado. ¿Y cómo te llamas? Y así está con miedo. Dice Jeremías. Jeremías. ¿Sabes que estás desencarnado? ¿Que has fallecido en algún momento, en alguna línea de tiempo? Dice, no sé, solo sé que no quiero abandonar mis cosas. ¿Y de dónde vienes? ¿De qué época eres tú, Jeremías? Jerusalén. Jerusalén. ¿De qué año hablamos? Año 805. Tiene atravesado una lanza en el corazón. ¿Qué fuiste, un soldado? Dice, sí. Eras un soldado. ¿Y cómo has logrado vivir escapándote? ¿De quién te escapas? ¿Que sientes que te van a atrapar? Porque él ve las entidades. Él logra observar las entidades, entonces se oculta. Quiere decir que hasta las mismas entidades se les logra escapar las partes etéreas. Sí, no logra obtener siempre y cuando que no sea la entidad que la tenía, sea un cútulo o un dragón psíquico. Ahí es imposible que se escape. Ahí es imposible, pero quien le tiene es un reptil. Un reptil. ¿Y qué tiene en su cuerpo etéreo, como le observas a Jeremías? Una herida que lo ha llevado a esa muerte en esta línea en Jerusalén 805. ¿Tiene implantes? ¿Tiene Sí. una entidad? No tiene entidad, tiene implantes. Implantes. Implantes que son, él tiene que volver a morir con una lanza en el corazón. Y a Liana se le ha metido ese pensamiento en él. De esta parte desencarnada. Sí. Esa misma energía. Sí, de sacarse la vida de esa manera. Muy bien, Jeremías. Dice que has padecido mucho para lograr esto de camuflarte, esconderte. Sí, de poder alimentarse de las energías que llegan. Porque él siente que tiene que alimentarse ya ahora de las energías, que no puede comer la comida normal, dice, entonces tiene que alimentarse de nosotros, del etérico. ¿Y tú qué haces en la parte física? ¿Cómo estás dándote cuenta? En un horario que tenemos aquí, como lo has tenido en tu tiempo, de día y de noche. ¿Qué haces tú? Dice que no tiene ni día ni noche, solo es... No duermes nunca. No, y por eso es que se desgasta y sufre mucho. Y nosotros Pero podemos. él siente que quiere ir en algún lado, pero tiene miedo a que le atrapen estas entidades. ¿Y a dónde quieres irte, Jeremías? Y señala el túnel.
el túnel de esa luz para cruzarlo. Sí, porque no quiere estar en esta oscuridad. Y nos permites que te ayudemos a cruzarlo. Dice que sí. Bien, Jeremías. Perfecto. Bien, Raquel. Vamos a Y llevarla. utilizó el malestar de Liana, ya que viene arrastrando toda su vida, este malestar de para qué se vive, por qué se vive y Ahí está el porqué, ¿no? sí, cada vez es mayor la negatividad hacia el cuerpo físico para que eh, es como si Liana se llegara a sacar, digamos, la vida, pues estaría ahí con él en ese tiempo y espacio del etérico. Claro, por supuesto. Bien, Raquel. Vamos a llevarle a la reserva esta parte desencarnada que lo ha manifestado Liana, que lo ha sentido, pues perfecto su voz y su energía en su propia vivienda. ¿Eh? Sí. Cuando está la reserva me dices. Estamos acá. Bien, ¿algo más que visualizaste dentro de los conteos, más allá de esta entidad Sí, 123? sí, en realidad son 7 desencarnados que se encuentran en su vivienda, pero el más pesado era este que los otros están esperando porque saben que vamos a llegar y que le sacaremos de ese lugar, pero el más pesado de todo era este, el Jeremías. ¿Y los 6 que son hombres, mujeres? Hombres y mujeres y niños. Niños también. Sí, hay 2 niños. 2 niños. ¿Son de la misma línea de Jeremías, de Jerusalén? Sí, son de la misma línea, pero en diferentes años. Es como que traen un alineamiento de reencarnaciones y de diferentes, digamos, años de que desencarna. No es el mismo, pero traen la misma secuencia. Bien, en total son 7 desencarnados todos. Sí. Bien, todos van a la reserva. Estamos acá. Bien, Raquel, van a ingresar a una cápsula y van a quedarse allí. Ahora observan la energía de toda la reserva y están felices. Por supuesto que a nosotros mismos nos alegra, Raquel, que logremos estos grandes eventos hacia estas partes tan sufridas, pues no es. Sí, adentro de la cueva era como el sonido de más de 1.000.000 de mosquitos, ese zumbido por todos lados. Era impresionante lo que era en esa cueva. Es lo que te decía hace un segundo, el sonido en conjunto de las cigarras o chicharras, como se le conoce aquí en Argentina, es perturbador cuando se juntan todo a hacer ese mismo sonido, una frecuencia molesto para nuestros oídos. Sí. Bien. ¿Algo más que agregar para llamarla y traerla a la parte física etérea de Liana? Listo, ya está listo. Bien, ya tenemos ubicada la entidad de todo. Bien. Vamos a saludar como siempre a todos los humanos de la reserva. Hermanos Luz, bienvenidos, como siempre. Gracias por sus asistencias. Vamos a traerla abriendo un portal con tu mano luz a Liana de la reserva. Cuando llega me dices. Sí, ha llegado. Bien. Raquel, vamos a empezar a agregar lo que has visualizado en tu mundo onírico también. Y llega como si estuviera desnuda. Llega como parte abstracta, como la has visualizado. Sí. Como si estuviera desnuda. Dice que no quiere nada de eso, que no quiere que nada se le pegue. Está al rechazo. Ahora súbela a una plataforma. ¿Acepta subir? Sí. Bien. Porque estamos nosotros. Bien. Ahora Raquel, invítale a su mano luz Lucas. ¿Por dónde sale la mano luz? Por su corazón. Y cuando sale deja un gran dolor, un vacío. Ha salido. Bien. Y se ha ¿Materializado? delante de ella, sí. Hermano Lucas, bienvenido.
Saluda. Hola, hermano Lucas. Bien, vamos a escanear tu parte física, estos eventos de ya no querer sentir nada, no tiene ganas de comer, hay desencarnados que han provocado esta secuencia, hay una entidad 123 que está manipulando mediante una tablet esas reprogramaciones ancestrales más caóticas de tu parte física, Raquel. Y esa vibración que la atravesó de lado a lado de la cabeza, donde pues ha sentido muy fuerte esas molestias. Sí, ¿Qué es lo que no le pertenece en su campo magnético? ¿Cuánto está su vibración, Liliana? de- es como si se conectara a una frecuencia de 70, después sube 150, después en un momento como que siente que tener conexión con su monoluz eleva la vibración sube a 5 y de 5 a 100.000. Pero Liliana nos manifiesta que siente como un ataque en la coronilla de la cabeza. Sí, es el momento donde baja su frecuencia a 70. Bien. Hay otro evento donde ha sentido algazar, que algo le transmite en toda esta manipulación de desequilibrarla energéticamente. Sí, porque el sentimiento que le llega de lo que era de este desencarnado, pues entonces ahí algazar se hace presente. No solamente algazar, varios humanos luz que están con nosotros, hasta esta Reptium, Ripton también la acompañó. y se encuentra con ella y le dice que observa lo que harás. Ya le mostró toda esta secuencia de liberación que realizaremos hoy. Pues eso es lo que nosotros necesitamos de ti. Ah, es lo que ella Pues sí. Willy y Raquel siempre necesita de ti. No te sientas de esa manera. Llegará tu momento y le explicarán cómo dejar el cuerpo físico sin hacerse daño. ¿Está? Listo. Bien. Ahora en la plataforma su mano luz empieza a eliminar lo que no le pertenece. Se desconecta lo que estuvo haciendo este 123, esta hibridación gris rata. Sí. ¿Cómo hace su mano luz esta eh, eliminación de esas energías que no le pertenecen? ¿Cómo actúa en la plataforma? Desde la cabeza hasta la planta de los pies, que ha detectado una molestia en el intestino delgado, ¿no? Claro, Está, son de separaciones de materia. está con una fuerte gripa, muy fuerte. Claro, el control de lo que es el sentimiento. Es más que todo la gripe que se realiza, unos pequeños como honguitos que sueltan serían como un tipo de esporas que hace que le haga primero toser, toser, toser y después la misma, esa misma conexión realiza con el sistema eh, es como si lo encendiera y se enciende y realizarla. Los malestares. Llega hasta el estómago, del estómago sube otra vez y sube todo lo que es su fosa nasal y llega hasta su cerebelo. Cerebelo, conexión cuerpo físico. Así es como actúa en todos nosotros como seres humanos este tipo de ataque, ¿no? De estas famosas gripas. Sí. Es el sentimiento donde aplacan y activan y pues te enferma y te reducen tu nivel energético, ¿no? Sí, así es. Y va reduciendo cada vez más y más y más hasta el punto de que uno ya no puede respirar. Perfecto. Bien, adelante Raquel.
vas observando y en la manera como manifiestas de no querer tener nada en su cuerpo físico, le colocas una sánax, que es una vestimenta, pues, a la parte etérea física, ¿ya? Dale un vestido de seda en forma de los japoneses, Raquel. Eso le agrada a ella. Sí, y eso es lo que ella conecta mucho, su pasado De ese pasado sí, de los pasados orientales. oriental. Bien, ¿le colocaste eso? Sí, porque no solamente se encuentra en China, sino también en Japón y así Bien. en diferentes puntos orientales. Mucho sufrimiento en eso, el castigo, en una época de guerra que se encontraba en un momento como el intentar abusar, pero a la vez primero como maltratada, es como de darle de látigo de punta a punta, queriéndole sacar información, pues ya que no quiere sacar información, intentar abusar también sexualmente de ella. Mucho sufrimiento en toda la línea que ella le hizo observar. Están organizando a través de su mano luz todo su nivel energético. La vibración es a un nivel energético muy alto para Liana Raquel, ¿ya? Sí, y esa información pues es el 2007 Estamos hablando del 2007. 2007. Estamos hablando Que en ese entorno ella ha ingresado en esa línea de tiempo nuevamente donde todos los recuerdos regresan, porque era el momento que ella estaba atravesando la indecisión de ir o no ir, adelante para atrás, y donde le conecta eh, somos como cada ser humano y programación es como un trompo y va guiando en diferentes puntos y gira así, gira y gira y gira, a donde en un punto donde la entidad capta tu mayor desgracia que has tenido en cada línea de tiempo y ¡rum! Te ingresa en ese lugar y logras observar todo. Hasta, hasta logras observar tu descodificación, seas es sacarte lo que es tu descodificación, la conexión de cada planeta donde has nacido y esa descodificación es tu año de nacimiento en este momento. En ese 2007, en enero, una entidad le ha transmitido algo, y no lo recuerdo. Sí, porque este enero que atraviesa nuevamente Repite esa secuencia sí, o sea, donde ella muere realmente. en esa fecha, en esas líneas de China, Sí, muere en esas líneas, fallece. en esa fecha ella fallece. O sea que es tan sistemático lo que hace la Y entidad. logra observar ella, solo que no entiende, no es tanta la sugestión de cómo vive que ella no acepta nada. Y nada le agrada. Entonces, este 123 está impulsando a, a ese evento más allá de los desencarnados. ¿O no tiene idea este 123 lo de los desencarnados? No se dio cuenta. No lo observan. Los desencarnados no lo observan. Ellos son otro. Son otras entidades. Sí, los desencarnados tienen... Claro, otras entidades que los han controlado. Sí,
Pero ese evento de enero lo quieren repetir en este enero que entra el nuevo 2025. Sí, ese es esta rata. El gris. Sabe todo lo que ya tiene que saber hacerlo. Sí, la enciclopedia de vida de, exacto. Muy bien. de Eliana. Cuando está lista la parte física etérea, me dices y preguntamos a Eliana cómo se siente. Ingresa nuestro entendimiento de comprensión de lo que vamos observando y explicando. Pero su corazón atraviesa esa energía todavía. Esa energía en forma de lanza. ¿Y qué es lo que está conectándole todavía a esa energía? Conecta el holograma. Conecta el sistema. Que no realizará digamos, su partida de este lugar de esa manera, pero más que todo es un sentimiento lo que le aplaca, que es ella misma se tiene que sacar de ahí. Pues pregúntale. Ya no tiene más nada, no tiene ningún implante, nada, ya está limpia. Repotencializado tanto el etérico y conectado con el humano luz al físico. Hablas de implantes energéticos que le han colocado. Sí. ¿Cuánto le han puesto en su campo magnético? Y tiene atravesado son 13. 13 implantes energéticos. Sí, son como agujas o rayos que ingresan en diferentes puntos. Bien. Y líneas, conectan. Sus líneas que le ha estado tocando 123, esta entidad, ¿cuánto le ha tocado? $1111. Las abducciones son en la parte etérea, esa partícula. Sí, en realidad lo que han hecho es estudiar su línea hace tiempo y espacio que ha reencarnado. ¿La han paralizado? Y le han paralizado en una parte donde quería avanzar. No, quería manejarla ella o sea, ellos a ella. ¿Cuántas son esas? Y donde solamente es esta línea de los orientales. ¿Cuántas parálisis le han hecho? 3 parálisis. 3 parálisis. Donde ella ha sentido que su cuerpo físico estaba muy tieso, muy quieto. ¿Y las abducciones? Una parte etérea, partícula de la etérea. No control lo que han tenido por un cierto espacio. Hace tiempo, ¿no? Sí, más que todo porque de una vez que le muestra, pues ahí ya lo detiene. ¿Y los portales ahí en la vivienda? Pues sí, es uno solo de una vez que ella se duerme, abre el portal cuando ya sale del cuerpo físico, abre la puerta. ¿Está lista la parte física etérea? Sí. ¿Ahora se siente más tranquila? Sí, un poco más tranquila. Más tranquila, bien. Vamos a ese evento de la vivienda. Vamos a su vivienda, donde ha pasado esto a partir de el 24 del mes pasado. Desde ese inicio se empieza a hacer el cambio energético con su humano luz y los demás que nos asisten. ¿Cómo lo van haciendo? Sí, realizan el cambio biomolecular a la desconexión de ese tiempo y espacio. En realidad ha iniciado todo esto a partir de los 5 a 7 años. Todo este rechazo de la vida. En sus líneas anteriores y en esta línea misma, 2024. Sí, en 2024 también.
esta línea de tiempo de su nacimiento ya. Bien. Desde allí están transformando los humanos todas esas secuencias pues manipuladas, pues puestas en Tiara, ¿no? Sí, Bien. Bien, Raquel. Tiene un proyecto de sus creaciones que realiza, se abren con tanta claridad todos esos proyectos que tiene ella en mente, en diseños, en creaciones, Raquel. En su parte física de esta línea 2024. claro. Ella misma es como si estuviera dentro de una... eh, ella piensa y todo lo que es sus frecuencia en sonido que ella capta es como si estuviera dentro de una cápsula y esa cápsula tiene una frecuencia Un sonido. sí, es como que la detiene, pero es su pensamiento. ¿Y cómo crees esa cápsula? El pensamiento. ¿Es una protección que busca ella misma? ¿Aprovecha una entidad? ¿Cómo sucede esa cápsula que le observas? Es su pensamiento de crear algo a su destrucción Física. física. Bien, retírala de ese campo que no tiene que estar. Y con la parte etérea física eliminas esa cápsula. Listo, ¿La vivienda está listo? está listo. Cerrado el portal y ya ni un desencarnado se encuentra acá. Sí. Está todo en la reserva. Bien, regresamos a ese evento donde está el túnel y me pones al frente de la entidad 123. Sí, está todo paralizado. Bien, vas a ingresar ahora en una burbuja, Raquel. No vas a percibir ese sonido molestoso de las entidades perturbador de mosquitos, ¿ya? Sí, ¿Estás lista? lista. Bien. Hacemos cambio con RKC. Sí, huelo olor a hoja de entre naranja y limón. ¿Y de dónde viene ese olor? ¿O quién Viene del fondo de nuestro patio. Es una protección que realizan la misma vegetación. te proveen esa herramienta? Sí, huelo Bien. las... Pues transmítele que te pongan en tus manos el limón, naranja, esa fragancia. Sí, mandarina, sí, Mandarina. rico. ¿Está lista? Listo. Bien. Haces cambio y no se va a dar cuenta esta entidad que estoy en su cerebro, ¿eh? Del 123. 3, 2, 1. A ver, muéstrame en esa tablet 123 qué estás haciendo. Especialmente de Liana, lo que pretendes hacer el 7 de enero 2025. ¿Quién eres? ¿Quién eres que... ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estoy dentro de tu cabeza, no te preocupes. Salte de mi cabeza. ¿Qué haces en mí? ¿Quién te dio la autorización? Salte, salte, salte. Te tranquilizas, tranquilo, tranquilo, tranquilito. Haz tus cosas lo que estás haciendo. Toma esa tablet que tienes todo el tiempo. Sí, lo tengo. Bien, ¿qué haces con Liana? Desde el 24 de noviembre de 2024. A ver, explícame esa parte. Absorción de energía endoplasmática. Ujú. Copias y ¿Copias también? así se realizan no solamente absorción,
sino por medio de la energía que se saca, se estudia y se hace unas copias. ¿Y has hecho copias ya? Por supuesto. ¿Cuántas has realizado? ¿Cuántas copias? 8 copias exhaustivo. ¿Y qué has detectado en el estudio que has hecho? Vas a hablarme claramente. 3, 2, 1. Háblame tranquilo. ¿Qué haces con ese gran estudio que has hecho, Eliana, visualizando todas esas líneas? Pero, contrario, ¿quién eres? ¿Sientes que soy un contrario? Sí, por supuesto. Porque no te estoy haciendo nada, yo solo te estoy preguntando cosas. Pero me sacas información y esa información solo tiene que quedar en mi entorno, en nuestro laboratorio, en nuestra base. ¿Qué tú haces aquí? Es que yo puedo estar acá y en cualquier otro lugar que deseo estar. En este caso estoy ahora acá. Eres un ladrón. ¿Por qué te han puesto RKC FASO 123? Pa, eres una mezcla gris con una rata. ¿Te gusta ese tipo de creación que te han hecho? Eres un ser humano. Eres un ser humano. ¿Cómo has logrado ingresar en este lugar? ¿Cómo es que no te observo? ¿Dónde estás? Estoy arriba en tu cabeza, adentro de tu cabeza. Ay, qué etiqueta. Regresemos a lo que estamos hablando. En las 8 copias que le has realizado a Liana mediante un pensamiento que aprovechaste, ¿qué es lo que tanto has estudiado a Liana? Y empiezas a querer desecharla en enero. Lo más fácil es que no quiere vivir y eso es algo positivo para nosotros. En la extracción de energía endoplasmática y su línea de vida pues le falta mucho todavía y donde ella no quiere vivir pues el sufrimiento es algo especial y un dulce para nosotros. Esa es la confirmación de que será nuestro huésped permanente. Al no tener esa capacidad de conectar con su esencia que logro observar que tiene, a nosotros nos beneficia al pequeño momento que rechaza. Nosotros tenemos la conexión y la extracción de energía endoplasmática. ¿Y qué harás con esas copias? Las copias se realizan por medio de la energía endoplasmática son cientos y miles de dolores, angustia, desesperación. Tú eres un científico entonces. Por supuesto. ¿Y esas copias quieres transformar en otros cuerpos físicos? Sí, se utiliza en otros cuerpos físicos. Que sería ahora utilizarlo en un doble nacimiento. Doble nacimiento. Sí. Desencarnándola en enero, ¿no? Así es. Pero dijiste algo importante, no es su tiempo todavía. Sí, en realidad no es su tiempo, pero ya que quiere ir, pues nosotros le haremos ese favor para poder utilizar su energía endoplasmática y a la vez su esencia. No podremos atraparlos, pero de igual manera, con la pequeña conexión que tiene su esencia, pues a nosotros nos beneficia. La energía en este lugar es bastante promiscua. Tú manipulas todo esto dentro de un mundo onírico, dentro de otra línea paralela, porque no puedes ingresar al 3D. Sí, cientos de energía. Es como tener en una habitación, sin computadora,
Esa una computadora maneja uno y otro y otro y otro, alimentándole a las 100. Ese uno alimenta a los 99. Pero eso se ha dado cuenta, Liana, cuando le has atravesado esa energía de 100 a 100 del cerebro. Sí, pero de igual manera no termina de rechazar su cuerpo físico. Ella conecta a la energía negativa con su destrucción propia. Donde tú aceleras esa destrucción. Sí, por supuesto, le ayudo. Vale, le ayudas. Sí, yo no acelero ni tampoco le hago daño, solo le ayudo. Ah, le ayudas. Pero ella no te pidió esa ayuda. Sí, me ha pedido, pues bueno, si me quieres llevar, pues llévame, me dijo. Pero te pidió llevarte a tu planeta para destruirte. Eso es lo que no copiaste esa información. Sí, no siento que sea eso. Siento que es realmente que ella quiere dejar su cuerpo físico, humano, materia. Muy bien. Y toda esta energía de etéreos que están invertidos como murciélagos colgados, ¿haces la misma estrategia de extraer información, Sí, energía por y copias supuesto. también? En algunos, ¿Y por qué no en todas las copias? porque ya lo tengo, nos pertenecen. ¿Y estas están desencarnados? Que realizamos las copias son lo que todavía están vivo y tienen ese sentimiento de morir. Por esas programaciones, pues, ¿no? Del 3D de que ustedes han fomentado en este cuerpo físico, ¿no? Armado Y logramos traer a varios. a varios. Muy bien. Hemos logrado que realicen lo que queremos. Sacarse su propia vida por sus propias manos, porque no se puede si no es así. Tienen creado su programación, caducación de el cuerpo físico materia. ¿Ustedes también tienen esa misma programación de caducación? Sí, correcto. ¿Y tú cuándo caducas? Tengo una programación de 1050 años. O sea que falta muchísimo. Y de ahí me reprograman si quieren. Si le he sido útil, pues me reprogramarán. Oh, pero ustedes están peor entonces, porque ustedes son desechables. No, yo hago mi trabajo lo mejor posible para que me vuelvan a reprogramar. No quiero dejar de existir, humano insolente. ¿Cómo eres estructuralmente, internamente tú? ¿Tienes un cerebro? ¿Cuántos cerebros tienes? Tenemos 2 cerebros. ¿Y qué más hay en tu cuerpo físico? ¿Tienes órganos físicos como un ser humano? O sea que eres vacío internamente. No tenemos órganos, son conexiones energéticas a todo lo que es como una médula espinal, al movimiento del cuerpo físico, que son energías nada más, que conecta desde el cerebro a todo lo que es el pie. Es como realizar un robot y ese robot le colocas la pila y conecta todo a que camine y realice sus labores. Así son ustedes. Sí. O sea que 1000 y pico años todavía te quedaría de existencia. Sí, pero quiero seguir viviendo. Voy a llevarte hasta enero 2025 y utiliza esa... Puedo dejar de existir. Soy muy importante, valioso. Así como dices, a ver, toca esa tablet si puedes ocasionar lo que quieres hacer con Liana y ya estamos en ese instante. No. ¿Por qué no? Porque no me pertenece. No dices que quieres utilizar ese... Sí, lo puedo utilizar, pero lo tiene que realizar ella. O sea que... Día tras día ir induciéndole a la angustia, desesperación, hasta el momento que realice lo que tenga que hacer. O sea que tu tablet es medio inservible entonces. No, es inservible, no hables así de mis herramientas. A ver, dame esa tablet que quiero mirarlo yo. No, no te pertenece.
toma lo tuyo y ¿Y aleja. para qué es este botón? Mm, ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirve este otro? mm, ¿Y te venga? mm, mm. ¿Y para qué sirve todo esto? No toques ¿Qué nada. pasó si toca todo eso? Mm, Desprogramas todo lo que tengo archivado para... Ah, sí, el programa. Sí. Muy bien. ¿Y dónde está tu planeta? ¿Quién te ha creado así? ¿Quién es tu jefe de ti? Acá veo insectos, mosquitos, cutulos, reptiles. Hay toda una mezcla aquí en este túnel que ustedes tienen acá y no ve las partes, no les muestran, porque es la estrategia que hacen, ¿no? Sí, Goga. Gogan. Sí. ¿Y quién Gogan? Nuestro creador, ¿Qué es? nuestro ¿Qué es este? jefe, el reptil. Es un reptil. ¿Cuánto mide? 7 metros con todo y cola. ¿Cómo se llama tu planeta? ¿En qué cuarta estás ubicado? ¿Tu constelación? ¿O lo miro en la Veneno. planeta Venen? Sí. ¿Y en qué cuarta estás ubicado? ¿Por qué me obligas a decir lo que no quiero? Necesito ir a tu planeta. ¿Qué cuarta estás ubicado? Alta, muy alta. Cinturón de fuego. ¿Cómo ha subido tan alto este reptil? Es blanco. Ah, es un reptil blanco. Entonces, por eso está en la cuarta muy alta, ¿no? Sí. Y muy bien. Libera los que están aquí invertidos. Suéltalos. No puedo, estoy detenido, paralizado. Suéltalos. ¿Se liberaron? Todos. Sí, Bien. ¿Viste que si puedes? Llévame donde están las 8 copias de Liana. 3, 2, 1. Ahora observa que Lucas toma esas copias que ustedes han creado. Intentaron una reencarnación. Lo toma Lucas. ¿Qué sucede ahora en tu laboratorio? ¿Me escuchas? Haz cambio con Raquel. Ahora, Raquel, ¿me escuchas? sí, te escucho. Estamos en este laboratorio Sí, recuperando estas copias que han hecho estas entidades de Liana sí, y se encuentra como si fueran unas placas. en placas. Las placas, pues es como que esa misma placa hace que ¿Se ha dormido 123? sí, está desmayado. Esa misma placa le estudia esa partícula donde ingresa y va organizando para que cree uno nuevo, como sintético. O sea, que es de algo infinito lo que viven haciendo. Crean y recrean y viven en esas copias y copias, ¿no? Sí, las placas esas son como si fuera que tú metes un pendrive con algún tipo de programación y al meter el pendrive que tiene las partículas, digamos, energéticas de Liana, lo estudian ahí y ya lo van recreando. Recuperado las copias. Sí, Este recuperan. laboratorio sería una nave o su planeta mismo, ya llamado Blenen es el planeta, ¿no? Benen, Sí, cuarta alta. Estamos en su planeta. estamos en su Bien, planeta. ubícale a su jefe, el reptil Gogan. Sí, se encuentra en su mansión. Ah, en su mansión. Tiene como un castillo gigantesco. Bien.
Estamos frente de Gauguin. ¿Cómo se siente Gauguin? Sí, Estamos en su castillo. y es todo de cristal. Ajá. Es un reptil blanco. ¿Cuánto mide? ¿7 metros? 7 metros. Haz cambio con él. Ahora. Gauguin, ¿me escuchas? Sí, humano. ¿Te gusta el cristal? ¿Te gusta? Bienvenido a mi planeta. Te estaba esperando. Ah, me estabas esperando. Sí. ¿Y hace cuánto me estás esperando? ¿Cuánto tiempo? Para ti sería 2 líneas de tiempo. 2 líneas de tiempo. Sí, 2 reencarnaciones. Hace mucho tiempo me estás esperando. Sí, Sabía. iba a llegar este. Ay, como ustedes saben, eso se ven. ¿Qué más sabes hacia adelante? Son destructivos, no piensan en su evolución como ser humano, a la capacidad de ser como sus creadores, sus verdaderos dioses. Y me estás escaneando, ¿no? Por supuesto. Y la parte reptil cada vez es menor en mi cerebro. Ya lo sé. Entonces no puede haber una similitud. Falta. Por supuesto que falta. Por eso es una evolución del ser humano a su conexión con nuestra parte energética real, nuestra esencia luz, humano luz. ¿Me estás esperando para qué? Para que me ayudes Ah, ¿quieres que te ayude en qué? a abrir el portal de la quinta dimensión sin tener que destruirme, colocándome diferentes trajes y codificaciones a proteger mi cuerpo. Tú quieres cruzar a la quinta dimensión con tecnologías y trajes. Sí, Y toda tu existencia vives buscando eso. sí logro intentar cruzarlo. Así nada más me destruiré en el acto. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. ¿No has probado la cámara de los genetistas humanos? Olvídalo. Eso que quede para los estúpidos y traidores. Yo quiero seguir siendo mi generación, mi genética, mi propia especie. No me quiero transformar. ¿Quieres mantener? Quiero ver y saber cómo han logrado el etérico y la esencia, esa chispa de no destruirse, no se destruyen, siguen subsistiendo. ¿Cuántos de miles de millones, de trillones, más y más y más? Y no se destruyen ni uno ni otro, ni el etérico ni la esencia. Lo tenemos en el laboratorio y observamos. Si nosotros no nos conectáramos con ustedes por medio de su energía que largan, colocado en diferentes tubos y a reprogramar nuestra célula, no existiríamos ya. Ustedes sí. Es por eso que le hemos puesto nuestra genética en la creación de ustedes para observarlo y detenerlo en diferente tiempo y espacio. Si ya no nos sirve, pues los eliminamos con diferentes
intervenciones como virus, bacterias o intoxicación. Manipulación del mismo holograma hacia la humanidad, ¿no? O sea, distorsionar eventos, suicidios, etcétera, ¿no? Sí, ese es control del estado emocional. Los estados del ser humano, ¿no? Sí. Y hay muchos que están despiertos, están reprogramados, Estarán despiertos, pero no logran el entendimiento, comprensión de lo que es realmente y que tienen una manera ustedes para poder dejar el cuerpo físico si quieren, pero no lo saben y no lo sabrán nunca. ¿Y por qué estás seguro de esa información? Si ustedes no tienen toda la información, por eso vives estudiando y estudiando millones y millones de años y no logras encontrar respuestas. Pues está la conexión, pues sí, es cierto. Queremos saber cómo conectan con su etérico y esencia para no tener que morir, como dicen ustedes. Ustedes también mueren, caducan. Por supuesto, como ustedes. Por eso se alimentan de nuestra esencia, luz, energía, ¿no? Sí. Tú tienes partículas humanos luz en tu parte estructura. Porque la esencia hace que emane permanentemente esa energía de amor hacia el ser humano que se quiere sacar la vida y no lo utiliza para él y suelta esa energía y esa energía pues se va acumulando y ese nos beneficia a nosotros. La esencia no deja de ayudarle con esa luz que le envía permanentemente, que es el amor de uno de otro que tiene hacia su físico. Pero tanto es la intervención de programación del ser humano que no conecta, sabe, expresa, pero no conecta, no siente ese verdadero amor a sí mismo. Y tú tienes ese vacío también, ¿no? Si no tienes nada de eso. Yo no quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero información, saber más y lograr a la vida eterna que tienen. Liana te quiere preguntar algo físicamente. Hola, aquí la sucumbera de Palacios. ¿Eres tú el que le dijiste eso, sucumbera de Palacios? Efectivamente eres eso. Pues mira, ahí estamos en tu palacio, como bien has dicho, sucumbera de Palacios. Yo lo que Sí. quería ahora con todo eso, en realidad, esa entidad no es que sí extraía mi energía negativa, pero es lo que él buscaba es pasar a la quinta. O sea, toda esa información no era solo eso, es una tapadera que ellos dicen, pero más profundo de todo eso es cómo pasar. Porque como mi cuerpo etérico abre portales, sabe manejar todo eso, sí. entonces, ¿qué dijo? Pues entonces tú llevas mucho tiempo observándome, mucho tiempo, no de ahora, mucho tiempo. Por supuesto, todos nos observamos uno a otro hasta tener esa información y cuando logramos observar que quien te ha tenido prisionero ya no existe, pues tenemos esa libertad de atrapar lo que nosotros queremos. En este caso, tenemos una milésima de tu energía etérica atrapado en una línea de tiempo y espacio. Pero también les he dicho que voy a por vosotros. ¿Lo has tenido en cuenta? No lo has tenido en cuenta. No, porque nosotros no tenemos esa emoción que tienes tú en esta línea de tiempo de China, donde abusan de ti en todos los sentidos, donde tú mismo pides tu muerte. Y que ustedes han visto ese escaneo en enero que sucedió. Claro. Sí.
Pídelo, humano, pídelo. Ahora, Pídelo, pídelo. bueno, si lo pido ya no te lo pido a ti, pido a otros. Tú te fastidias, te Pídelo. quedas sin pasar a la quinta. Ya, sí. Ey, es lo que hay. Pues regálame eso. No te regalo nada, ya está. No seas malita. No, porque me has Mm, fastidiado. Mira tú, porque me has llamado Sé sucumbera una de niña palacios, pues ya no. nueva. Sé una niña bonita, hermosa. Pero soy yo hermosa, ya no hace falta que me llames hermosa. Por eso, sé una Ah, niña hermosa. pero mira, si quieres, yo te llevo de la mano y nos vamos a la quinta. ¿Qué te parece? No me toques. Tu esencia, luz, es muy potente, estás muy evolucionada, no lo quiero, no me toques. ¿Cuánto es su Solo muéstrame y yo haré lo que tú me digas. entidad? ¿Cuánto es su evolución que la has estudiado? ¿Cuánto es su Mm, gen luz de Liana actualmente? Su gen luz es en 91.3%. Le falta solamente un 8.9% a la culminación de dejar el cuerpo reptil a la conexión. ¿Y cuánto está su conexión? De sus tres partes. Mm, Todo has estudiado, ya lo sabes eso. Sí, lo sé. ¿Cuánto es ese porcentaje? El porcentaje de la aceptación del cuerpo físico se encuentra más alejado, está en un, primero tiene un 3, sube un 27, después 50 y llega hasta un 71%, pero no se equilibra porque no quiere la aceptación física, porque nosotros no permitimos. ¿Y Lucas sumado luz en qué dimensión está? Muy alto. ¿Cuánto es esa dimensión? Más de 2000, ¿2000 cuánto está? más de 2520. Dimensión 2520. ¿Cómo es que pueden realizar eso? Mira, si yo te explico, en estos momentos que yo estuve mal, también me di cuenta de cosas, también se aprende. Pero ¿quién se da cuenta de eso? Quien ya están un poco despiertos y como mi cuerpo etérico ya es muy avanzado, aunque yo como cuerpo físico no, pero mi cuerpo etérico sí. Y me llega información, aunque no la puedo traducir o lo que sea. Y por eso ellos avanzan. Así que como yo me di cuenta de esas vibraciones que me entran en la cabeza, como me quería volver loca, las voces que eran de vosotros, pues eso es el avance de él. Pero mucho, mucho más, más. De que es ella misma, o sea, una sola voz. Gordita, no tienes que estar en esa posición. Recuerda que estás deprimida y conecta con nosotros. Angustiado tu corazón que ya no acepta la humanidad. Sigue en ese estado. Ya es muy tarde ya. Bien, Liana. Eh, Mira, yo te di la oportunidad de pasar a la quinta, no has querido, pues no sé, tú No, verás. de lo que tú quieres. Tú me quieres eliminar de un sopetón. Pero escúchame, tú sabes que muchas entidades han pasado a la quinta dimensión, pero de otra manera. Sí, lo sé, porque aceptan el cambio que realizan nuestra célula a energía. Pues yo no quiero mi Ah, tú no célula quieres eso. materia que se transfiera a la energía esencia luz. Pues no, correctamente no lo quiero. bueno, perfecto, esa es tu decisión. Pues Bien, sí, Liana, pues gracias, ya está. Liana. Desaloja el holograma, llama a tus ejércitos en tu idioma. Regresan a tu planeta. Sí. Desaloja del sistema solar. Todos tus nodrizas naves regresan.
Conéctate y pide ayuda a otros que te ayuden, que te asistan. Regresan a tu planeta. Estamos en nuestro. Bien, todos paralizados. ¿Cuántos planetas manejas? Eres una jerarquía. Blanco, reptil. Sí, 23 planetas. ¿Cuántos humanos luz tienes prisioneros en estos 23 planetas? Humanos luz, partes físicas. 1.369.000.000. ¿Qué cosa? ¿1.000 millones, trillones? Millones. Tus bases del holograma a este tipo de manipulación empiezan a ser eliminados por los humanos luz del sistema, son desintegrados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya tengo todo ubicado, lo que es el futuro para ustedes, iban a hacer un cambio bien, bien sistemático. Porque quieren eliminarme. Esa es la máquina que ustedes utilizan con esta entidad que has creado, el 123, esa máquina Sí. de ir distorsionándole de la línea que se está cerrando, esta 2024, Sí. que has plasmado algo ya para el 25 hacia adelante. Sí, la destrucción de la humanidad y las nuevas generaciones que estarían ubicando al sistema holográfico. Bien, cae toda esa estrategia tuya. Sí, es algo tan bonito, tan precioso, porque lo elimina. Llama a todas tus reptiles hembras, a todas, toda tu casta de reptiles hembras. ¿Cuántas son? Sí, se encuentran todo en mi entorno. ¿Cuántos son? Son más de 1 billón. Bien, haz cambio con el humano Luz Lucas. Ahora. Hermano Lucas, bienvenido. Bienvenido. Y bienvenido a todos los humanos luz. Transmite todo esto para todos nuestros hermanos luz. Estamos en este principal planeta de los 23. Se empieza la liberación de nuestros hermanos luz con esa gran alegría y emoción, y repotencializándonos de esas prisiones, de esas placas, invertidos como murciélagos. Empiezan otros grupos a destruir estos grandes ejércitos, estas entidades, que son múltiples: reptiles, cútulos, insectos, insectoides, y otros grupos. Sí, se va realizando a la velocidad. Vamos a los laboratorios. Que se va observando en todo el tiempo y espacio de cada planeta de esta entidad. Y las otras entidades que conectan con él. En total son 39 planetas. 39 planetas. Muy bien. Se termina de rescatar a nuestros hermanos luz, eliminando toda información que realizan ellos en biblioteca, lo llaman ustedes. Archivan toda esa información de miles y miles de etapas de este holograma. Hay mucho dolor en el corazón de mi humano. Siento su dolor. Bien. Vamos eliminando toda la velocidad de la luz de Cristo, rescatados nuestros hermanos. ¿Es la misma cantidad que manifestó este reptil blanco, 1.369.000.000, o son más humanos? Son más, lo que él tenía era eso. Pues ahora se incorpora 1.150.000 más. 1.150.000 más deliberados. ¿Listos? Se destruyen sus planetas. Desintegrados sus planetas, 39 planetas. Sí, listo. ¿Listos? Listo. Cerramos estos portales, la cuarta, se sellan estos portales. Regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Y regresamos con los 7 humanos luz de los desencarnados que están en espera. Espacio, se empieza la tarea de esa conexión hacia su conexión humano-luz de los 7 desencarnados. Jeremías, ¿nos escucha, Jeremías? Sí, te escucho. Ahí está tu humano-luz frente tuyo, como de tus demás hermanos desencarnados. Sí, solo se arrodilla y llora.
y pide disculpa a mi parte física por lo que le ha hecho y a todos aquellos a quien él ha traído hacia él y que también lo ha desencarnado de una u otra manera. Pide disculpa a todos quien se encuentra con él, que son estos 6 más. Se ensamblan los humanos luz cuando están listos con los desencarnados. Bienvenido, hermano Y luz. se le pregunta si suelta todo lo que está acá. Y para poder avanzar hacia la luz, dicen todos que sí. Muy bien. Ahí sucede ese ensamblaje con sus humanos luz. Sí. Bien. Estamos listos, hermano. Abrimos los portales de la quinta y nos despedimos con esta enorme alegría como siempre. Hasta pronto, los hermanos desencarnados, que ya son pues humanos luz, y todos los liberados. Sí, listo, hermano. ¿Listos? Cierro los portales. Está a ser. Abrimos los portales y le invitamos a Saturno. Saturno, bienvenido. Ingresamos con Saturno, ingresa tu parte física, que sientes esa energía. Hermano Lucas, eres un científico, eres un profesor. Sí, por supuesto. Transmítenos cómo hacen toda esta repotencialización de energía en las cadenas de Saturno para tu parte física. Y te escucha tu parte física, ese dolor que aún le sientes. Dolor, cansancio. Ya no la aceptación al cuerpo físico. Esa es la evolución que continúa sucediendo, que se está desprendiendo Sí. de toda la parte reptil, ¿no? Sí, cuando termina de desprender completamente la materia orgánica, cambiará su manera de pensar. Se realiza el cambio biomolecular por medio de diferentes puntos y energía que se va ubicando en el cuerpo. Lo primero es crucial, lo que es atravesar un tiempo y espacio conectando lo que es del etérico al cuerpo físico y conectando con la esencia de cada uno es conectando correctamente con cada puntos lumínicos en el cuerpo físico. De ahí se enciende y se abre todo lo que es la cámara magnética al cuerpo físico o materia. Listo, han sido reestructurado y cambiado al sistema del cambio biomolecular de una molécula a otra y a la conexión de lo que es el etérico a la esencia, luz, amor para cada uno de ustedes. Bien, hermano. Listo. Nos despedimos del médico Saturno, cerramos los portales de Saturno. Listo. Integra en tu parte etérea física por donde ingresas, saliste por el corazón. Sí. Acabo de sentir un humano luz a mi lado izquierdo. Sí, hermanos, hemos liberado a varios. Uno de ellos lo has nombrado ayer. A la parte física. Está libre el humano luz de la paciente a hacerse todavía la sesión recién programada para la otra semana. ¿Está libre su humano luz? Se encuentra libre, pero no has dicho ese. Has manifestado familia, donde humanos luz guerrero se encuentran libres, como también grandes maestros. Manifesté también dentro del grupo familiar físico de Raquel. Hay otro amatista, hay otro profesor. Sí, se encuentra uno más, como también liberado
que ya se ha liberado a Yeshua, definitivamente. ¿Listo, hermano Luz? ¿Por dónde ingresaste? Sí, listo. Todas las partículas de todo ubicado en su tiempo y espacio que han detenido estas entidades para sus proyectos futuros. Perfecto, ¿listos? Listo. Regresamos a tu vivienda, cerramos los portales de reserva, nos despedimos de todos los humanos luz. Listo. Ahora te doy pase con tu parte física, tu pequeña. Sí, mi pequeña. Adelante, Eliana, estás con tu mano luz a esta extraordinaria sesión, realmente, Eliana. Sí, Tremenda sesión. te escucho. Hola, Lucas. Hola, mi gran amor. Solo quiero decirte qué bonita estrategia. Tuya. Sí. No, no es mi estrategia. Siempre quiero detenerte en un tiempo y espacio para que evolucione el cuerpo físico y suelte todas las líneas vividas a no sentir nuevamente esto y que no conectes con diferentes entidades que están permanentemente esperándonos en cada relajación al etérico. Siempre quiero llegar a un punto de que lo que es tu entorno, tu vida, lo vivas día a día hasta el momento que tengamos que salir de este extremo. Yo no he utilizado una estrategia. He utilizado una estrategia que no he podido conectar contigo por tu misma programación como ser humano, como todas las partículas líquidas que conecta en ti, que son las informaciones. Pues lo que más quisiera es tu alegría, tu felicidad. No, yo lo digo por esa entidad. Sí, las entidades buscarán la forma de llegar al ser humano y más cuando sienten ese tipo de dolor de cualquier forma, que para ello es fácil. Es como tener una semilla dentro de una caja, de un frasco, o sería como un cilindro o una esfera. Solo lo mueve y hace que no estés en el presente, en el aquí y el ahora. Lo mueven, lo mueven, lo mueven y a medida que vas rebotando, vas ubicando diferentes pensamientos. Es como proyectarte como un futuro, hacerte pensar, ¿y qué será en el futuro? O de repente te hace pensar, ¿y por qué habré sufrido tanto en ese pasado? Porque he sentido ese dolor o esa información que me dan en una línea X. Es lo que realiza y en ese momento es donde a mí me alejan de ti, porque tu pensamiento va hacia ahí. No estás en el presente donde nosotros podemos realizar soltando todo lo que está en nuestro entorno y solo sentir que nuestro cuerpo físico es algo maravilloso, que es la última vida que estás teniendo en este tiempo y espacio. Así es. Sí, pero como no puedo vivirla como a mí me gusta, entonces ¿para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué Exacto. tengo que sufrir esta vida si no la puedo vivir como yo quiero, ya que estoy consciente? Pues no lo Mm, sufras, solo acéptalo y verás que pero cambiarás la secuencia. Acéptalo, acéptalo. Aceptar quiere decir que todo lo que has vivido lo aceptas. Para que un proyecto de un futuro, que sería un mañana, que todavía no lo estás experimentando, sea diferente. Aceptar lo que has vivido y lo que estás viviendo para que una nueva realidad cambie la secuencia de energía, transformación y información. ¿Me comprendes? pero sí, Suéltalo. el pasado ya no me... O sea, no me importa, yo ya lo sé, el pasado es el pasado. Lo que quiero decir es el presente y el futuro. Ahí está. El ¿Sabes? presente y te lleva al Porque futuro.
Claro, porque si tú miras ahora el presente, ¿cómo estoy? Ni para aquí ni para allá. O sea, y esperar, yo no tengo tiempo, o sea, no tenemos tiempo los humanos. Si yo quiero Sí, hacer ciertas cosas, ahora que soy joven, yo no lo puedo hacer con 60 años, lo que quiero hacer ahora. es tu Pero pensamiento, pero es pero mi también, pensamiento por las cosas que quiero hacer. no, es que la secuencia siempre cambia de una vez que tú sueltas. Recuerda que son energía, pues tú la energía saca de un positivo a un negativo, pues toda tu vida se dará negativo, pues saca del negativo y te pasa al positivo, pues todo enviarás esa información donde ellos controlan todo esto y cambia toda la secuencia que de una vez que llega a ese punto, pues ellos no te observan, no te ven, porque has aceptado todo lo que es y lo sueltas. Y neutralizas el corazón del sentimiento a la negatividad de lo que es el cuerpo físico y de todo lo que se realiza en tu entorno. Al llegar ahí, la decodificación se realiza y llega, hasta llegar a en un tiempo y espacio que sea unas horas, unos minutos, una hora, una semana o un mes. Solo ten la paciencia que necesita tu cuerpo físico a la transformación, pues no tienes esa energía, esa conexión a la paciencia. No, yo lo reconozco, yo paciencia no. Aún así, aún así voy avanzando con la paciencia, porque antes, si miro para atrás, no tenía paciencia para nada. Pero Sí, ya poco correcto. a poco es como Ah, muy poquito voy acercándome. experimentando. Porque paciencia nada, aún tengo un poco de paciencia, un poquito. Sí, pero Pero experimentalo esa completo. paciencia total no la tengo. Eso yo lo No, reconozco, no, no la tengo. experimentalo, experimentalo, experimentalo por varios días en neutralizar todo lo que es fuera de tu cuerpo físico, o sea, todo lo que observas, lo que escuchas, lo que sientes, neutralízalo y solo siente lo que tú eres adentro de esa esfera. Todo tú, todo y transfórmate a poder salir de esa esfera cuando ya estás lista porque has aceptado todo. El dolor, pues tienes que aceptar el dolor porque es algo normal de la programación y de la materia. De una vez que tú aceptaste ese dolor, pues vendrá la sanación de lo que es la conexión a nosotros, a ustedes, a la transformación que necesitan. ¿Algo más, Liana? Sí, quiero decir que yo no odio mi cuerpo físico, pero no por eso quiero dejarlo. ¿Sabes? Que yo no odio mi cuerpo físico, pero Sí, no sé cómo explicarte. Que la quiero dejarlo es por aceptación. otra cosa, ¿sabes? No porque odio mi cuerpo y ya quiero dejarlo que no, por todo lo que siento, porque Sí, necesito paz, necesito tranquilidad y claro está, no quiero dejar mi cuerpo de una manera muy fea. Y para sí, aprender cómo dejar el cuerpo físico, eso tardas años. sí es. Años no, sería más que todo la centración en tu momento. Es el aquí y el ahora. Hay muchas formas de conectarte, pero es tu paz y tranquilidad a la aceptación que ya has vivido y que está bien. Lo he vivido, lo acepto con todo el gran amor de mi corazón y exprésalo. Y es como que es algo que estaba atado y que tú lo desatas y lo sueltas y te quedas libre, libre de todo. O Es sea, un cuando ya tenga la sentimiento aceptación de todo, entonces podré dejar mi cuerpo. o dejar tu cuerpo o
evolucionar a lo que tú quieres realizar. Ujú. Bien, ¿lista, Liana? Sí, mi gatita, ¿cómo está? Porque yo la vi rara, sí, o sea, Es por la pero se ve cantidad que de... Sí, veía a los desencarnados y pobreta se me quedaba mirando así. sí. Aparte de que estoy malita, ¿sabes? Como que me estaba cuidando a ver qué hago, que, ¿sabes? Muy, muy, muy. Y no quiero Intuitiva que, y sí, no quiero que sufra. Si me la puedes limpiar, por favor. sí, ya está limpia, está energética y protegida con una esfera de luz. Bien, Liana, ¿lista? Lista, ya está. Hermano Lucas, ¿qué mensaje nos obsequias a todos nosotros como seres humanos? De toda esta sutileza como ha hecho esta entidad en la humanidad misma. Estamos cerrando prácticamente a días de este 2024, empezamos un 2025. ¿Qué mensaje nos entregas como obsequio para nosotros? La aceptación, como le acabo de decir a mi cuerpo físico, la aceptación de todo lo que han vivido en esta línea de vida y las vidas ancestrales que han traído hasta este momento, pues la información se encuentra todo en la pineal e hipófisis. Y esa irrigación de todos los días pues hace que tu etérico cuando vaya abra el libro de la vida que tiene en líneas ancestrales y nuevamente la tortura para el cuerpo físico, extrayéndole la energía endoplasmática, estrujándole como acepten lo que han vivido y suelten. Pero al soltar de lo que han vivido, solo sientan en su corazón que es una experiencia de que se han tropezado y cuando van caminando encontrarán piedra y que evitarán ya esa piedra. Sientan que es algo como un aprendizaje para ustedes y solo agradecer. Gracias. Pero siéntanlo que todo lo que han vivido lo sueltan y todo lo que ha de venir pues sentirán con el gran amor de que sea el humano luz y el etérico a la evolución a la parte física, una buena conexión a las tres partes. Extraordinario, hermano Lucas. Gracias por este gigantesco mensaje para toda la humanidad, Sí. nosotros mismos. Gracias, hermano Lucas. Me despido con un fuerte abrazo de luz. Hacemos cambio con Raquel. Te integras nuevamente en tu parte arterial física. Hasta pronto. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien. ¿Cómo está Liana? Está mucho mejor. Es como si de una pequeña luz se encendiera ahora. Muy bien, Raquel. ¿Lista para despedirnos de Liana? Sí, lista. Le damos un fuerte abrazo a su mascotita. La despedimos por el portal que has abierto con tu mano luz. Sí. Hasta pronto, Liana. Gracias. Empieza a integrarse tu mano luz como el mío. Listo. ¿Lista para regresar? Listo. Mira, que tengo un conteo de 5, nos regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, siente más tus piernas. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Raquel, va regresando Liana. Tremenda la sesión, Liana. Sí. Gracias. Subimos tu material, Liana, al canal. Sí, sí. Gracias, Sí. Liana. Vamos a hablar por el interno. Bueno, ya nos conocen, pues, Willy y Raquel, somos terapeutas y la línea no es clínica regresiva. Gracias, Liana, por esta extraordinaria sesión.